Mateo capítulo 13, el versículo 31 y el versículo 32. Hoy nos vamos a referir a la parábola de la semilla de mostaza, para que sigamos en el ciclo de estudio de las parábolas que Jesús habló a sus discípulos y habló a la multitud con un propósito definido. Dice el verso 31: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Oremos. Padre, muchas gracias en esta noche por darnos la oportunidad de sentarnos de nuevo para ser expuestos a tu palabra. Permite, Señor, que a través de ella podamos ser edificados, ser consolados, ser exhortados, y que podamos recibir fortaleza y aliento a través de estas palabras inspiradas por tu Espíritu Santo. Esta palabra es inerrante, es inequívoca, es infalible, es autoritativa, es viva y eficaz. Y hoy, Señor, nos alegramos porque tenemos el gran privilegio de sentarnos, Señor, para escucharla. Estas palabras son espíritu y son vida, y generan en nosotros, Señor, la transformación, el cambio, la regeneración. Generan en nosotros el crecimiento espiritual para salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad. La parábola de la semilla de mostaza. Vamos a mirar y a centrarnos en esta parábola. Vamos a explicar algunos detalles importantes y vamos a mirar cuál es el principio espiritual que esta parábola nos enseña. Vamos a inicialmente a mostrar que esta parábola, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola que sigue, la parábola de la levadura, el Señor Jesucristo la narró y tiene relación, tienen ambas relación entre sí, porque ambas tienen que ver con el crecimiento del reino de los cielos. A excepción de la parábola del sembrador y de la parábola del trigo y la cizaña, las restantes parábolas que Jesús enseñó no son explicadas. Así de que en estas dos parábolas, en la primera, en la del sembrador, vimos cómo el reino de los cielos avanza a través de la predicación de la palabra de Dios, que tiene un efecto en cada corazón, en cada vida, y que convierte al pecador en un súbdito o en un hijo del reino de Dios. Eso hace la predicación de la palabra. Eso fue lo que vimos en la parábola del sembrador. Y en la parábola del trigo y la cizaña, vimos cómo los súbditos del reino de Dios han sido plantados en este mundo. Dijimos que la semilla son los hijos del reino, eso dijimos hace 8 días. Esos hijos de Dios son reconocidos por sus frutos. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. No dice por los cultos los conoceréis, o porque vayan a la iglesia los conoceréis, o porque carguen una Biblia los conoceréis. No, es por los frutos los conoceréis. Pero un día esos que son hijos del enemigo serán enfrentados al juicio divino, y finalmente dice la Biblia que su destino será el fuego eterno. Después de oír entonces esas dos parábolas, la del sembrador y la del trigo y la cizaña, nosotros podemos preguntarnos entonces, ese ataque que hubo respecto a la palabra en cada corazón, en donde cayó la semilla, junto al camino, en pedregales, en espinos, todo el ataque que ha habido, más el ataque que surge por los hijos del enemigo, los hijos del diablo, que llama la Escritura claramente, que atacan a ese grupo pequeño que la Biblia muestra como esa semilla que cayó en buena tierra, esos corazones que producen fruto para Dios. Surge una pregunta:
¿Cómo podría sobrevivir el pueblo de Dios frente a todos esos ataques? Ese pequeño grupo que el Señor seleccionó de 12 discípulos, que luego fue creciendo progresivamente, en algún momento se sintieron atacados, perseguidos. De hecho, a su maestro, a su Señor, desde muy temprano de su ministerio fue que perseguido e intentaban matarle, y eso levantó en sus discípulos muchas veces temor, miedo, incertidumbre. En muchas ocasiones el Señor les dijo a ellos: no temáis, manada pequeña, no tengan miedo, no tengan temor, manada pequeña, porque vuestro Padre os ha placido daros ¿qué? El reino. Entonces, ¿serían doblegados ese pequeño grupo? Por eso Jesús entonces ahora les va a mostrar esta parábola para infundirles aliento. Esos que Él había llamado sus discípulos, claramente son aquellos que la Biblia dice en Mateo capítulo 7, en el verso 13, yo le voy a leer, que son los que transitan por el camino angosto. La Biblia habla de dos caminos, habla de una puerta y habla de un camino ancho y un camino angosto. Verso 13 del capítulo 7 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, oiga bien, pocos son los que la hallan. Esos que estaban con Jesús eran los que estaban transitando por el camino angosto, por la puerta estrecha. Y dice aquí en la Escritura que son ¿qué? ¿Muchos o pocos? Son pocos. Al ser pocos, pues se sentían amenazados. Se sentían amenazados por los de su nación, por los judíos. Se sentían amenazados por los líderes religiosos. Se sentían amenazados por el imperio romano que los perseguía. Finalmente a Jesús lo mató el imperio romano colgándolo en un madero. A sus discípulos los esparcieron, y a esos entonces es que el Señor les está contando esta parábola, les está indicando cómo sería el reino de Dios. Entonces Dios demostraría por medio de la iglesia cómo un pequeño puñado de creyentes, totalmente débiles, totalmente indefensos, totalmente con limitaciones, ese pequeño grupo trastornaría el mundo entero bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. El reino de los cielos está mostrando esta parábola, o nos va a mostrar esta parábola, que crecería y prosperaría a pesar de ¿qué? De la oposición de Satanás, la oposición de los religiosos, y todos aquellos que estaban a su alrededor les perseguirían sin descanso para destruirlos. Pero a pesar de toda esa persecución, de toda esa amenaza, de ese pequeño grupo, que ya vamos a ver que es comparado a esa pequeña semilla, a ese pequeño grupo que el Señor tendría, dice literalmente la Escritura que trastornarían el mundo, es decir, impactarían el mundo de tal manera que se volvería una fuerza incontrolable para los enemigos de ellos. En el libro de los Hechos, capítulo 17, muchos años después de la muerte del Señor, Pablo, llevando el evangelio a Tesalónica, dice la Escritura que en medio de una de sus viajes misioneros se generó un alboroto en la ciudad de Tesalónica, y sus enemigos dijeron estas palabras, verso 6 del capítulo 17. Dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero han venido también acá. Vamos a mirar aquí entonces. El Señor va a comparar su reino a un pequeño grano de mostaza. Dice el verso 1: otra parábola le refirió.
Ya les había referido la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, y ahora dice otra parábola, les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Lo que el Señor va a hacer aquí es un cuadro comparativo. No está diciendo que el reino de los cielos es un grano de mostaza, está diciendo que el reino de los cielos es semejante. ¿Es semejante a qué? Al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Lo que el Señor va a hacer aquí es establecer un comparativo, una similitud en cuanto a un grano de mostaza y el reino de los cielos. Ahora, el Señor toma esa figura utilizando un proverbio de la época. En realidad, el grano de mostaza no era la semilla más pequeña que se pudiera conocer. Había semillas más pequeñas. Lo que el Señor va a traer a colación es un proverbio antiguo que los judíos utilizaban para determinar o para dar a entender algo muy pequeño. Por ejemplo, cuando usted dice: es que es tan pequeño como una hormiga, es que me sentí como una hormiga. ¿Qué está diciendo usted ahí con ese dicho? ¿Y usted se sintió qué? Pequeñito. Es que me sentí como una hormiga. No es que la hormiga sea la más pequeña, hay animales más pequeños que la hormiga, pero está utilizando ese concepto para mostrar que usted se sintió ¿qué? Pequeño. De igual manera, el Señor utiliza el ejemplo de la semilla de mostaza porque era un proverbio que se manejaba en ese tiempo para expresar lo pequeño de algo. Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 17, refiriéndose precisamente a la fe, Jesús vuelve y retoma ese concepto del grano de mostaza. Mire lo que dice Mateo capítulo 17, el versículo 20, hablando y utilizando el comparativo del grano de mostaza con la fe. Verso 20, dice la escritura: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será ¿qué? Imposible. Entonces Jesús está diciendo aquí: si ustedes tuvieran una fe ¿qué? Pequeña, pequeñita, utilizando de nuevo ese proverbio utilizado para esa época. Entonces esa parábola de la semilla de mostaza afirma que durante ese periodo de tiempo se acostumbraba denominar o catalogar las cosas muy pequeñas bajo ese dicho. Y el planteamiento que Jesús está haciendo aquí es que el reino de los cielos, aunque ahora es muy pequeño en tamaño y al parecer insignificante frente a la mirada de muchos, un día más adelante, en un futuro, se convertiría en un gran cuerpo de creyentes, en una gran congregación, en una gran multitud. Ese es el principio que Jesús quiere explicarle a sus discípulos a través de esa parábola. Les está diciendo: nosotros ahora somos pequeños en número, somos insignificantes, somos poco relevantes aquí, pero va a llegar un momento, va a llegar un tiempo en que ustedes van a ser tan grandes que van a llenar naciones, van a llenar países, van a estar extendidos y disgregados por todo el planeta, y va a ser un pueblo grande, una muchedumbre enorme. Note usted que Jesús, comparando ese grupo pequeño con un grano de mostaza, vemos cómo el surgimiento de su movimiento comenzó siendo pequeño, muy pequeño. Es más, casi que insignificante. Cuando uno de sus discípulos llamó a Felipe, Natanael le preguntó a Felipe, uno de los discípulos de Jesús. Natanael estaba allí debajo de un árbol y Felipe llegó hasta donde él y le dijo: hemos hallado al Cristo, hemos hallado al Mesías. Y entonces le preguntaron: ¿y de dónde es? Miremos lo que dice Juan capítulo 1, el versículo 46. Note usted que ese pequeño grupo comienza con un líder que para
el conocimiento del común de la gente no es muy relevante. Versículo 46 del capítulo 1 de Juan. Dice el versículo 45: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Note usted que su líder ni siquiera era de una ciudad muy conocida, muy relevante, muy reconocida en su época. Pues Natanael dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Como quien dice, eso es un pueblo insignificante que nadie lo conoce. ¿Cómo va a salir de ahí el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Y qué decir, por ejemplo, de sus seguidores? Pescadores, gente del común, que la Biblia incluso dice que eran hombres del común y del vulgo. Cuando enfrentaron a los sacerdotes en el templo, Juan y Pedro, hay un registro en el libro de los Hechos, lo voy a leer, capítulo 4, el verso 13. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces Jesús no es muy relevante para la sociedad de la época. Viene de una ciudad llamada Nazaret, en donde la gente dice: ¿y de allá puede salir algo bueno? Sus discípulos son pescadores, gente del común, gente irrelevante, que la Biblia llama gente del vulgo y gente común. Entonces la pregunta es: ese pequeño grupo de gente llena de limitantes, llena de incapacidades, gente que ni siquiera muchas veces podía aparecer en los registros de la alta sociedad y la alta alcurnia de la época, entonces ese es el pequeño grupo con el que el Señor va a comenzar su gran ministerio, que Él está diciendo que va a llenar hasta lo último de la tierra. Pero esa semilla, ese pequeño grupo, tenía un tremendo potencial, no ellos, sino Jesucristo en ellos y el poder del Espíritu Santo que estaba en ellos. Ellos tuvieron un pequeño principio. Si uno estudia la historia de la iglesia, puede ver cómo esta parábola se fue cumpliendo poco a poco en la vida de ellos. Pasado un tiempo, ese pequeño grupo de 12 pasó a ser 70. A esos 70 envió el Señor de 2 en 2 y los envió a predicar. Pero ese pequeño grupo de 70, ya allí en el libro de los Hechos, capítulo 1, el verso 15, que están orando en el aposento alto, ya no son 70, son 120, que están reunidos esperando la promesa del Espíritu Santo que el Señor les había dicho. Pero pasado el día de Pentecostés, cuando Pedro se levanta y predica el primer sermón, dice la Biblia en Hechos capítulo 12, el verso 41, que ese mismo día se sumaron, se anexaron, el Señor salvó a más de 3,000 personas, y ese día se bautizaron más de 3,000 en un solo día. Y ese pequeño grano de mostaza insignificante, de gente sencilla, irrelevante, va creciendo poco a poco. Y vemos el registro en el libro de los Hechos. Quiero que me acompañe a mirar en el capítulo 4, en el versículo 4, que ya habla de ese pequeño grupo, que ya no son ni 12, ni 70, ni 120, ni 3,120, ahora son 5,000. Dice el versículo 4 del capítulo 4: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Solo varones, sin contar mujeres y niños. Estamos hablando de más de 10,000 personas en el avance de la iglesia. Y la iglesia sigue creciendo y sigue creciendo. Y ya se habla de 5,000. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 6, allí más adelante hay el registro de ese crecimiento sobrenatural que el Señor estaba operando y cómo esa pequeña semilla se estaba expandiendo. Capítulo 6, el versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor,
y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Note usted que ya no son 5,000, dice que crecía abundantemente. Ya el pequeño grupo ha crecido, se ha expandido. El pequeño grupo que comenzó con 12, 70, 120, 3,000, 5,000, ahora es una gran multitud que está siendo esparcida por todos los lugares donde iban a predicar el evangelio. Siempre Dios ha comparado la obra que Él realiza con algo pequeño, con algo sencillo, con algo insignificante, que tiene un principio pequeño y sencillo, pero que crece hasta que se convierte en algo glorioso, en algo extraordinario. A diferencia de la parábola del sembrador, aquí las aves que se comieron la semilla no son las mismas aves que dice la Biblia que fueron allí y hicieron nido en el árbol. Las aves aquí son tomadas en otro sentido. Las aves aquí tienen otro significado dentro de esta parábola. Aquí las aves están mostrando la prosperidad, lo frondoso, lo grande, lo exuberante, lo poderoso que puede llegar a ser un árbol cuando Dios está haciendo una obra. Y hay un pasaje en el libro de Daniel, capítulo 4, el versículo 12, precisamente hablando de que cuando las aves llegan a un árbol, según estos pasajes, lo que está mostrando es que la exuberancia, la grandeza, el poder, la fuerza de algo que ha crecido en dimensiones inmensas. Verso 12, dice la Escritura: su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Entonces se está utilizando esa figura de las aves para decir que el reino de Dios va a ir creciendo tanto y progresivamente, que finalmente se va a volver ¿en qué? En un gran árbol en donde van a venir muchos ¿a qué? A refugiarse, a recibir el beneficio, a recibir la sombra, a recibir el alimento, a recibir la protección de Dios. Pero preguntémonos en esta noche, ¿cuál entonces es el principio espiritual que esta parábola nos muestra? Esta parábola nos enseña entonces que el reino de los cielos empieza muy pequeño, que el reino de los cielos a veces es insignificante para muchos, pero llega el momento en que va creciendo. En el futuro muchas naciones incluso vendrán a meterse bajo la sombra del reino de Dios. Para nosotros tenemos que tener en cuenta que un testimonio tiene que empezar en una persona de la iglesia. El testimonio que tú das, que a veces es insignificante, el testimonio que tú das en tu barrio, en tu casa, con tu familia, uno cree que no tiene impacto, pero eso está marcando a muchas personas, está generando un impacto en la vida de muchas personas a través de ese testimonio. Hay una transformación en la vida de la gente cuando una pequeña idea, una pequeña reforma comienza, una pequeña transformación comienza en nosotros. Recordemos que en el año de 1517, un hombre por allí en un monasterio, un monje, incluso un monje de la Iglesia Católica, en el silencio, en el anonimato, el Señor le permitió tomar las escrituras y empezarlas a leer. Y cuando llegó por allá al libro de Romanos, capítulo 1, en el versículo 16, 17, él leyó un pasaje en donde la escritura dice que el justo por la fe vivirá. Esa idea que Dios puso en la mente de ese religioso, de ese hombre llamado Martín Lutero, en el año de 1517, 1516, en ese tiempo comenzó una transformación, comenzó un impacto impresionante en todos los que estaban a su alrededor. Se abrió una esperanza, se abrió una luz para aquellos para quienes la escritura
o quienes no tenían acceso a las escrituras, pues la Biblia solamente se leía en latín y solamente estaba reservada para las élites religiosas. Pero este hombre recibió un rayo de luz en su mente, y esa pequeña iluminación, ese pequeño rayo de luz que llegó ahí, comenzó a crecer de tal manera que hoy hablamos de una reforma, un tiempo donde salieron las escrituras para que pudieran ser conocidas por mucha gente, incluidos nosotros. Jesús entonces les estaba diciendo a sus discípulos, y nos está diciendo a nosotros hoy que somos sus seguidores, que no tenemos que desalentarnos, que no tenemos que tener temor, miedo de servir a Dios, de testificar a Dios en el lugar donde estamos, que cada uno de nosotros debe con humildad siempre tener en mente este principio, y es que lo pequeño del reino va a ir creciendo. Yo sé que muchos de nosotros muchas veces decimos, pero la labor que yo estoy haciendo es mínima, es insignificante. ¿Qué impacto podrá tener en la vida de mucha gente? Y uno ve la obra que uno hace en la iglesia, en el servicio a Dios, en el ministerio, en la vida cristiana, y a veces piensa que es muy pequeñito. Pero hermanos, si aplicamos el principio de ese pequeño grano de mostaza, tenemos que creer que el Dios nuestro puede darle crecimiento a ese trabajo que tú estás haciendo, y que eso tendrá un impacto incluso en muchas personas que están a tu alrededor. Juan vio una visión en el libro de Apocalipsis. Váyase allí al capítulo 11 de Apocalipsis. Y ahora Juan, que estuvo con el Señor como apóstol, como discípulo, que hizo parte de ese pequeño grupo temeroso, ahora el Señor le permite tener la visión universal de el reino de Dios. Capítulo 11, el verso 15 de Apocalipsis, y dice el verso 15: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, escuche bien, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué vio Juan? No vio al carpintero de Nazaret, no, ahora ve la visión, y lo que él ve ahí es que ese pequeño grupo y su Señor, ahora dice el versículo 15, que le han sido dados todos los reinos de este mundo, y que Él ha venido a ser Señor de todos ellos, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora ese pequeño grano ha copado toda la tierra, y ahora todos los reinos están debajo de Él. Esta parábola entonces nos ofrece esperanza, nos promete a nosotros grandes resultados, aunque sea pequeño nuestro comienzo, aunque estemos haciendo obras pequeñas, trabajo pequeño, servicio pequeño, finalmente eso tendrá un impacto, porque el que le da el crecimiento a esa semilla es ¿quién? Dios. Pablo lo entendió. Capítulo 3 de Primera de Corintios. Él sabía que su ministerio, que su trabajo no se expandiría, no crecería, no iría a 3 continentes por el esfuerzo de él, sino que el que lo había llamado le daría la multiplicación, el crecimiento a su ministerio. 3:6 de Primera de Corintios, Pablo dijo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da, ¿qué cosa? El crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Usted lo han puesto a hacer una labor pequeña aquí? De pronto a darle una clase a unos niños pequeñitos. O quizás usted venga aquí temprano y limpie una banca, o acomode un equipo, o sale y evangeliza a una persona, o le da a través de su vida testimonio a un vecino.
y usted dice eso no tiene ningún impacto, pero usted está haciendo un trabajo en el reino de Dios y el Señor va a permitir que eso que usted está haciendo crezca y crezca y crezca. Es decir, usted va a sembrar, el otro va a regar, el otro va a servir, pero el crecimiento de esa semilla del reino la da ¿quién? Dios, y Él hará que eso pequeño se multiplique en nuestras vidas y produzca un fruto abundante. La mayoría de la obra en la iglesia ocurre en circunstancias poco auspiciadas, patrocinadas. Si usted ha sembrado con alegría, si usted ha sembrado con su corazón, el Señor multiplicará esa obra. Así es de que las reformas, los grandes cambios, los grandes movimientos siempre comenzaron con un pequeño grupo. Una idea final en esta noche, y es que una idea tiene que encontrar una persona dispuesta a dejarse poseer por esa idea, y cuando encuentre esa persona empieza a avanzar de una manera incontenible. Eso es como una bola de nieve. Dios necesita simplemente un corazón para poner allí un pensamiento, una visión, una idea, y esa idea va a ir creciendo, 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 hasta que finalmente llene todo este lugar. Podemos seguir creciendo en este lugar, en la visión de Dios, con la visión y con los ojos de Dios, no con nuestros ojos humanos, porque nosotros no vemos sino lo que tenemos a nuestro alrededor, pero podemos ver con los ojos del Señor. El Señor le tuvo que decir a los discípulos: alcen ¿qué? Los ojos, levanten la mirada y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Los discípulos estaban diciendo: ya faltan 4 meses, todavía faltan 4 meses, podemos estar tranquilos. Y el Señor les dijo: no, ustedes faltan 4 meses, pero levanten la mirada y vean que ya los campos están blancos para la siega. Y en ese momento Dios les dio una gran cosecha, pero no solamente un crecimiento numérico, sino un crecimiento espiritual donde haya hombres y mujeres con visión, con un conocimiento sólido en las Escrituras, y que esta iglesia, hermanos, pueda generar otras iglesias, porque los pastores sí o sí tienen que producir pastores, las ovejas tienen que producir ovejas, y las iglesias producen iglesias. Todo se reproduce según su género. Iglesias producen iglesias, pastores producen pastores, y ovejas producen ovejas. Hemos sido llamados ¿a qué? A crecer. Así crece la obra de Dios. Oremos en esta hora, que el Señor amplíe nuestra visión y que podamos confiar que el que da el crecimiento está de nuestro lado en esta hora. Padre, te damos gracias. Sabemos, Señor, que en nuestra mente hay muchos limitantes, muchos imposibles para nosotros, y a veces nos vemos tan pequeños, tan insignificantes. Vemos que nuestra obra, nuestro trabajo no tiene impacto, porque se hace bajo limitaciones, bajo circunstancias muchas veces de escasez, de limitaciones. Pero recordamos a ese joven que trajo esos pocos peces y esos pocos panes, y uno de los discípulos dijo: pero ¿qué es esto para tanta gente? Pero solamente bastó que esos panes y esos peces fueran puestos en las manos de tu Hijo, y que Él, que es el creador de todas las cosas, comenzara a multiplicar de tal manera que una gran multitud se alimentó ese día. Nosotros tenemos limitaciones, pero tú eres un Dios que no tiene limitantes, que puede hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad soberana, y que puede multiplicar lo poco a mucho. Y aquí está la promesa, Señor, en tu palabra, que si creemos que tú eres el que da el crecimiento y confiamos que tú eres el que multiplica, Señor, podremos ver una gran cosecha de almas en este lugar. Que muchas personas lleguen a este lugar por el efecto de predicadores, hombres
que van a ir a anunciar, a predicar y a compartir la palabra. Y esa palabra, que es como semilla, va a producir el fruto y una gran cosecha en muchos corazones. Padre, ayúdanos a confiar y a creer en lo que tu palabra dice. Ahora, Señor, te damos gracias por permitirnos ofrendar y queremos dar, Señor, para tu obra, que lo hagamos con alegría y con sencillez de corazón, que lo hagamos con gozo, sabiendo que sembramos para el reino de Dios, para que tu palabra continúe avanzando. Muchos puedan llegar a este lugar y encontrar un espacio donde puedan ser alimentados por la palabra tuya. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.